El sistema nervioso, eh, tenemos que tener claro que es un sistema de difícil medición, ¿ya? Porque no es un sistema físico como tal que nosotros lo podamos tocar externamente, ¿ya? Nos cuesta un poco saber dónde está el sistema nervioso por el gran tamaño que este tiene, ya que influye en casi todos los sistemas, ya casi en todo el organismo el sistema nervioso está involucrado. Y las funciones básicas del sistema nervioso va a ser la recepción, la conducción y la transmisión de señales para que el cuerpo realice cierta acción, ¿ya? En general. Entonces, eh, estas funciones que yo les acabo de mencionar, eh, que era la recepción, la conducción y la transmisión, no pueden ser observadas mediante un examen físico. ¿Ya? No podemos ver cómo el sistema nervioso conduce, transmite las señales eléctricas porque no los vamos a ver. ¿Ya? Pero sí podemos ver una actividad motora, o sea, el movimiento de mi paciente que se va a ver reflejado como el resultado de el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Ya? Cualquier cosa que no entiendan me avisan, ¿ya? Porque esta clase igual es complicada. Dentro de esta actividad motora vamos a tener una actividad motora espontánea, ya que se produce por sí sola, y una actividad motora provocada que requiere de un estímulo. Importante, como en todo examen semiológico, la historia, el examen físico y la interpretación de estos hallazgos. Dentro de la historia tenemos como, al igual que en los otros exámenes semiológicos, los signos clínicos, las condiciones de vida y las historias pasadas. Perdón, que soy alérgico al pelo del gato y mi gata anda por aquí dando vueltas, como siempre. Entonces, dentro de las preguntas que nosotros debemos hacernos frente a un examen clínico, tenemos, si existe, debemos hacernos las preguntas de que si existe alguna alteración funcional del sistema nervioso, dónde está localizado el problema y cuáles pueden ser mis prediagnósticos finales, o mis prediagnósticos en general. Lo que vamos a ver en signos y síntomas es una actividad motora, ¿ya? Esta actividad motora puede estar fallando y se va a ver reflejado en esta actividad motora anormal. Y nosotros tenemos que saber y preguntarle al dueño cómo es el curso de esta falla o de este problema. ¿Es de inicio agudo o insidioso o es de empeoramiento gradual o continuo? Profe, disculpa en interrumpirlo, pero ¿sabe que por el grupo están diciendo que están esperando para entrar y que no pueden Sí, entrar a la sala? eso les pasa por llegar tarde. Y Me eso lo les pasa por imaginé, pero llegar igual tarde. cumplo con decirle porque... Sí, sí, no, no hay problema. De hecho, denme un segundito que alguien está gritando algo afuera. Denme un segundillo, no sé si es Bueno, acá o al lado. Vengo enseguida. ok.
Ya, ahora sí. ¿Me escuchan bien, Sí, chicos? profe. Ya, Sí. disculpen que Proplan me trajo un regalito, así que me lo vinieron a dejar a la casa. Ya, vamos a ver la gente que estaba esperando entrar. Dayana, Macarena, Erwin, Gonzalo, Luis. Vamos a admitir a todos. Entonces vamos a poner acá en la lista. Erwin estaba también, sí, Erwin. Gonzalo, Dayana y Luis Soto. Ya, seguimos entonces. Entonces, dentro de los signos y síntomas, eh, podemos tener algunas cosas tan simples como problemas para comer y para tragar. Perdón. Entonces, para poder tragar o comer, el animal necesita usar la mandíbula, ¿ya? Y si yo tengo algún problema en el uso de la mandíbula, en los dientes y en la lengua, voy a tener salivación excesiva, se me va a caer la comida de la boca y hay veces que incluso puede salir la saliva desde la boca cayendo al suelo. Puedo tener problemas para tragar, que se denomina disfagia, ¿ya? En donde el paciente va a comer lento, va a tener tos cuando come, e inclusive va a tener un cuello extendido para poder pasar el alimento. Luis Cordero. Anomalías en la columna o en las extremidades también pueden generar, o sea, pueden reflejar algún problema neurológico, ¿ya? Y pueden reflejarse como problemas para comer y tragar, ya que el paciente necesita las extremidades para desplazarse al lugar donde está la comida y necesita bajar el cuello para poder obtener la comida desde el plato. Las vocalizaciones también se pueden ver afectadas por problemas neurológicos. Ya podemos tener disfonía, eh, que es la dificultad para llevar a cabo las funciones de las cuerdas vocales, y que se debe principalmente a lesiones en los músculos laringios o alteraciones en la inervación de esa región. Lo más clásico que vemos en el problema neurológico es la alteración de la locomoción, ¿ya? Eh, y en donde debemos principalmente diferenciar entre la alteración neurogénica, o sea, la alteración que viene desde el sistema nervioso, la alteración miogénica, que, que viene de origen muscular, y la alteración ortopédica, que generalmente viene desde los orígenes de los huesos y las articulaciones. Si tengo una alteración neurogénica o miogénica, o sea, desde el sistema neurológico o del sistema muscular, lo más probable es que su evolución sea continua, vaya evolucionando en el tiempo, ¿ya? Si yo tengo un aumento en el problema, un aumento en la intensidad del problema durante el esfuerzo y mejora con el descanso, uno generalmente lo asocia a un problema neuromuscular. Y si la alteración es de una sola pierna, el origen puede ser ortopédico, ¿ya? Es más común que sea ortopédico que sea de neurogénico o miogénico. Si tengo signos de dolor, ¿ya? Es poco probable que la alteración sea neurogénica de manera primaria, o sea que la principal causa sea neurogénica. Las alteraciones en la locomoción que tenemos son la ataxia, en donde el paciente camina de manera errada, caminan descoordinados, como si fuesen curaditos.
tenemos la paresia y la plegia, en donde la paresia es la debilidad de los miembros y la plegia es la incompetencia de los miembros, o sea, el miembro no se puede utilizar, ya no lo pueden mover. Ambas, paresia y plegia, tienen ciertos prefijos, ¿ya? En donde tenemos la hemiparesia, hemiplegia, donde los signos se ven reflejados solamente a un lado, ¿ya? O sea, todo el lado izquierdo, no sé, con debilidad es una hemiparesia. Todo el lado izquierdo sin poder ocuparlo es una hemiplegia. Vamos a ver, vamos a hablar eso después, Luis, no hay problema. Entonces, tenemos la hemiplegia y hemiparesia, que es solo afectado un lado. Luego tenemos la paraparesia o paraplegia, en donde los miembros afectados son dos, ¿ya? Puede ser tren posterior, tren anterior o tren posterior. Y luego viene la tetraplegia o tetraparesia, en donde los cuatro miembros se ven afectados. Podemos tener cambios de hábitos o movimientos, podemos presentar convulsiones, ya hablamos un poco del tema de las convulsiones, en donde mencionábamos que las convulsiones se pueden generar de distintas formas, pueden ser generalizadas, en donde el paciente se ve afectado completamente, pueden ser localizadas, en donde una parte del paciente se ve afectada, y ambas van a ser convulsiones. La característica de la convulsión es que después del evento necesitamos un periodo de recuperación en donde el paciente queda mirando al fondo, atravesándonos con la mirada y necesita de 1 o 2 minutos, inclusive hay algunas veces que horas necesitan para poder recuperarse. Podemos presentar desmayos y podemos presentar comportamientos anormales. ¿A qué me refiero con comportamientos anormales? Un paciente que era lo más amoroso del mundo, de repente se vuelve agresivo, de repente ya no quiere que lo toquen, eh, y todo eso puede ser debido a una alteración neurológica. Importante es suplementar la historia, ¿ya? Y muchas veces el cliente llega a contarnos una historia en donde no nos queda claro lo que le pasó al paciente. No podemos saber si es una convulsión, no podemos saber si es un desmayo, no podemos saber nada. Ya, el dueño solo vio que se desplomó, pero nada más. No sabe nada más. Y en esos casos es importante decirle al dueño que si vuelve a pasar o vuelve a ocurrir, por favor que grabe un video. ¿Ya? Y para la próxima consulta o el próximo control, nos muestra ese video si es que vuelve a ocurrir. ¿Cuál es el objetivo principal de la semiología neurológica? Es saber dónde está el problema. ¿Ya? En semiología neurológica nos cuesta un poco solo con hacer el examen físico llegar al diagnóstico definitivo. Ya la mayoría de las veces requerimos de exámenes complementarios que son mucho más avanzados y que en esta zona no las vamos a encontrar, como son la resonancia, el TAC. La resonancia es lo que más se utiliza. Y por ende, para poder hacer un examen complementario como tal, como se debe, necesitamos saber dónde está el lugar afectado. ¿Ya? Y eso es lo básico. Y el principal objetivo de la semiología neurológica. El síndrome cortical va a tener ciertos signos asociados, principalmente enfocado en lesiones que afectan
el cerebro como tal. Y dentro de esos signos podemos tener convulsiones, compromiso de conciencia, alteración de la conducta, desorientación, marcha compulsiva, torneo y pleurotótono. Aparte podemos tener ataxia, paresia, ceguera y sordera. El torneo y el pleurotótono son característicos de la lesión de la zona frontal, en donde el paciente tiene una contracción muscular de uno de los lados, ¿ya? Y queda como ese chihuahuita que está ahí, mirando hacia un lado y queda como chueco, ¿ya? Eso es el torneo, ¿ya? Perdón, el pleurotótono, en donde quedan girados hacia un lado. El torneo es cuando empiezan a caminar y por culpa del pleurotótono, que están un poco chuecos, empiezan a caminar en círculos, ¿ya? Y esa es una característica, una principal característica en las lesiones de la zona frontal cerebral, ¿ya? Y yo les puse ahí que es ipsilateral. ¿Qué significa ipsilateral? Que el daño está hacia el mismo lado que se produce la lesión, o sea, que se producen los signos. Si este chihuahuita está girado hacia la izquierda, lo más probable es que la lesión esté en el lado izquierdo. Si estuviera girado hacia la derecha, lo más probable es que la lesión estuviese en la derecha. Profe, Perdón. profe, Sí, dígame. la palabra ¿Sí? es LP lateral. Esa es la No, palabra, LP. no, es una I. No, es una I. IP, Ipsilateral. IP lateral. Ya, ok. Ipsilateral. Luego más atrás tenemos el tronco encefálico, en donde los signos están asociados a la disfunción de los nervios craneales, que son los pares craneanos que yo les mencionaba en la clase de ojo, que van desde el 3 al 12. ¿Ya? El 1 y el 2 no los contamos porque eso llegan al cerebro, que son el olfatorio y el óptico. No pasan por el tronco encefálico. Podemos tener compromiso de conciencia, podemos tener ataxia, podemos tener paresia o plegia, y debemos evaluar simetría. ¿Ya? Debemos evaluar un lado y el otro. Deben ser iguales. Dentro de los pares craneanos, vamos a tener nervios que son motores, ya que realizan un movimiento en el paciente, nervios que son sensitivos y nervios que son mixtos, motores y sensitivos. El número 3 es el oculomotor, ya que es un nervio motor y que inerva los músculos externos del ojo como los rectos medial, ventral, dorsal, oblicuo ventral y músculo elevador del párpado superior. Por otra parte, inerva también los músculos intrínsecos del ojo, en donde tenemos el músculo iridoconstrictor pupilar, que ya lo vimos en la clase de ojo. Viendo ustedes esto, ¿qué creen que pasaría si hay una disfunción en el par craneano número 3? ¿Cómo veríamos a mi paciente? Con los párpados caídos. Ya, párpados caídos. ¿Qué más? La bóvila roja puede ser. Ojo rojo. No, rojo no. Pero ya, va muy bien. El Desvío tema de es que, vista. claro, esta es la función que hace...
Ya, desvío de la vista, sí. Estas son las funciones que va a hacer un nervio normal, ¿ya? Que está inervando normalmente los músculos. Por ende, si yo tengo una disfunción, voy a tener una alteración en estas funciones. Y como bien me decían, vamos a tener un paciente que va a tener estrabismo lateroventral, o sea, hacia el lado y hacia abajo, ya va a tener un desvío en el ojo, va a tener caída del párpado, que es la ptosis palpebral, palpebral, y va a tener midriasis, o sea, la pupila va a estar agrandada, ya porque el iridio constrictor no va a estar haciendo su pega. Y nosotros, ¿qué vamos a inspeccionar en el paciente? Vamos a inspeccionar el tamaño y la simetría de las pupilas, vamos a inspeccionar la abertura del párpado y vamos a inspeccionar el reflejo fotopupilar, que ya lo vimos en ojo cómo se hacía. El par craneano número 4 es el troclear, también es motor, y va a inervar el músculo oblicuo dorsal del ojo, extrínseco. Si tengo una parálisis de este par craneano, voy a tener un estrabismo dorsomedial del ojo. También se me va a desviar el ojo, pero hacia dorsal y hacia medial. Acá me salto al 6, pero no es porque así fue porque me equivoqué, no. En el par craneano número 6, el motor, el abducen, está encargado de inervar los músculos extrínsecos del ojo, que son el músculo recto lateral y retractor del globo ocular. ¿Qué ocurre si este nervio está afectado? También se me va a desviar el ojo y además voy a tener una ligera exoftalmia, porque el músculo que debería retraer el ojo para que no se salga está fallando. Más que el músculo, la inervación, el nervio. El número 5, que es el trigémino, a diferencia de los otros que estábamos viendo, es un nervio mixto, ¿ya? Y conduce la sensibilidad de la cara y los impulsos motores para la masticación. Posee 3 ramas, la oftálmica y la maxilar, que son sensitivas, en donde está la córnea, la glándula lagrimal y la cavidad nasal, y la mandibular, que es sensitiva y motora, que va a inervar los músculos masticatorios. Para la evaluación de la rama oftálmica y maxilar, vamos a hacer ciertas pruebas, como la palpebral, en donde vamos a estimular el párpado o las pestañas, y en condiciones normales el paciente debiese cerrarme el ojo, ¿ya? Y la corneopalpebral, donde podemos separar en la rama maxilar y la rama oftálmica. La rama maxilar se evalúa, se estimula la córnea por lateral, y la rama oftálmica se evalúa la córnea por medial. Una cosa importante para la evaluación de la rama oftálmica y maxilar es que el paciente no vea el objeto, ¿ya? Porque si lo ve, va a cerrar el ojo antes de que nosotros toquemos la córnea. Una respuesta positiva es que el parpadeo sea más rápido en el ojo estimulado que en el otro. ¿Ya? Ahí estamos tocando con un cotonito por el lado. Vamos a tocar la córnea y vamos a ver cómo responde el paciente. En el caso de la rama mandibular sensitiva, vamos a pinchar el labio inferior, y la rama maxilar sensitiva vamos a pinzar el labio superior. El 7 es el facial. También es un par craneano mixto, que tiene una rama motora y una rama sensitiva. La rama motora va a inervar los músculos de la expresión facial y se puede evaluar con la misma prueba que hacíamos con el trigémino, en donde pinzamos el labio superior y el paciente debería retraerme el labio.
Y ahí evaluamos su función motora del facial. Y tiene una rama sensitiva que es gustativa, que se encuentra en el tercio anterior de la lengua y el paladar. Eso es un poco difícil de evaluar en el examen físico. Tiene una rama parasimpática que inerva glándulas salivales, sublinguales, mandibulares y las glándulas lagrimales. Si tengo una parálisis unilateral del facial, voy a tener flacidez y asimetría de los músculos faciales. Voy a tener ptosis del pabellón auricular. Vamos a ver una oreja que está más caída, lo mismo que el labio. Y voy a tener asimetría de los orificios nasales. Lo más probable es que también tenga cialorrea, que se me caiga la baba, aumento de la producción de saliva. El número 8 es sensitivo y se llama vestíbulo coclear y tiene una rama coclear encargada de la audición y una rama vestibular encargada del equilibrio. Estas pruebas se pueden realizar con prueba de reflejo audio-oculogiro, prueba de reflejo audio-palpebral. ¿Y cómo se hace? Con el paciente mirando al dueño, yo aplaudo fuerte y mi paciente lo primero que tiene que hacer es escucharme, mirarme y girarse. Si el paciente no escuchara, no haría eso. Y si el paciente tiene un problema en la rama vestibular, al momento de girar, del gusto, que está proporcionado por la parte posterior de la lengua. Hay unas fibras parasimpáticas que van a inervar la glándula salival cigomática y la parotidia. Esta evaluación se va a realizar mediante el reflejo de deglución, ¿ya? En donde podemos ver cómo el paciente toma agua, cómo el paciente come, o a través del reflejo de oxígeno que también hacen una deglución. El nervio vago, que es el 10º par craneano, es mixto y va a inervar la faringe y la lengua, ¿ya? También participan en una correcta deglución, por lo tanto la evaluación también se puede realizar mediante el reflejo de oxígeno. Si tengo una disfunción del nervio vago, voy a tener una disfagia, una parálisis laringea, un estridor inspiratorio, puedo tener megaesófago o puedo tener regurgitación por culpa del megaesófago. El par craneano 11, el accesorio, es un nervio motor y está encargado de inervar los músculos del trapecio, homotransverso, cleidocefálico, esternocefálico y tiroideo. La evaluación de este nervio se puede realizar con elevación del tren posterior y hacer que el paciente camine con sus miembros anteriores. Y también con el movimiento del cuello, ¿ya? Si tengo disfunción de uno de los lados, voy a tener atrofia muscular y menos resistencia al movilizar la cabeza y cuello hacia el lado contrario. El número 12 es un nervio motor, que es el hipogloso, encargado de inervar los músculos linguales. ¿Entendieron esa parte del cuello o no?
¿La podría explicar de nuevo, profe? Sí, sí, no hay problema. Ustedes tienen que entender que en el cuello vamos a tener, bueno, el cuello y la espalda son una zona con mucha musculatura. El accesorio inerva generalmente los músculos de cuello y hombro, o sea, de cuello y espalda. Y una de las pruebas que se puede realizar es el movimiento del cuello hacia uno de los lados, ¿ya? Generalmente, cuando yo muevo el cuello hacia un lado, se me va a tensar este músculo, ¿ya? Si yo muevo el cuello para el otro, se me tensa el otro músculo, el del otro lado. Si yo tengo menos resistencia para allá que para el otro lado, significa que el músculo del lado contrario es el que está afectado. En este caso, la inervación del músculo, ¿ya? Porque yo al girar la cabeza hacia allá, este músculo se tensa, pero como está mal inervado, no va a generar la tensión necesaria. Por eso dice que se va a ver una menor resistencia al movilizar la cabeza y el cuello hacia el lado contrario. ¿Ya? Como este músculo está mal inervado, para allá no tengo resistencia. Para acá sí, para allá no. ¿Me siguen? Espero que sí. Entonces, como les decía, el músculo hipoglóso encargado de inervar los músculos linguales. Debemos hacer una inspección y una palpación de la lengua, donde vamos a evaluar la tonicidad de esta lengua, ¿ya? Cómo se encuentra, si se encuentra firme o se encuentra flácida, blanda, ¿ya? Y generalmente la parálisis unilateral de uno de los pares craneanos hipoglosos se va a reflejar en el paciente como una desviación de la lengua hacia el lado sano, ¿ya? Y es lo mismo que pasaba con el cuello, ¿ya? Como el lado sano, o sea, como uno de los lados está sano, ese lado sano genera más tracción muscular. Por lo tanto, la lengua se va a ir a ese lado. El síndrome cerebelar puede generar muchas alteraciones, dentro de las cuales tenemos la hipermetría, en donde mi paciente camina de una manera más exagerada, da pasos como más exagerados, como si estuviera en la luna. La ataxia, de nuevo, ya que es la incoordinación, el tremor de intención, podemos tener rigidez motora, que el paciente camine como más rígido. Podemos tener nistagmo, que ya lo conversamos en ojo, e inclinaciones de la cabeza. El tremor de intención es un movimiento involuntario de la cabeza, como si fuese un perrito de estos de auto, de estos de taxi, que están todo el rato diciendo sí, 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 sí. Eso es un tremor de intención, ¿ya? Y es un movimiento involuntario de la cabeza, clásico del síndrome cerebelar. Ya, muchachos, vamos a salir y volvemos al mismo link, por favor, para terminar con el síndrome